Pues buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer estar aquí tan pronto con todos vosotros. Hoy tenemos el placer de estar con Charo, la editora fundadora de Closeletter y muchas cosas más. Antes de empezar, voy a leer una breve bio suya para aquellos que no la conozcáis, pero bueno, la idea de hoy es que yo haga un par de preguntas, pero sobre todo que vengan de vosotros, porque creo que es lo interesante, ¿no? No lo que yo me haya preparado, sino lo que vaya surgiendo de la conversación, y que más que una entrevista, pues sea una conversación entre todos, ¿no? Entonces, bueno, os presento a nuestra invitada de hoy. Charo, tras licenciarse en la Universidad de Navarra, inició su carrera profesional en La Razón y Antena 3. Después pasó 7 años aprendiendo periodismo digital en elmundo.es y más tarde 8 años dirigiendo en el equipo de informativos de RTV.es. En 2015 abandonó la empresa pública para unirse a la agencia Prodigioso Volcán, donde participó en diversos proyectos de transformación digital de medios de comunicación y colaboró activamente en el proyecto Relatos Infantiles No me cuentes cuentos. Desde octubre de 2020, además, dirige AM, el podcast de Closeletter para Spotify, con las noticias del día para gente despierta. Entonces, mi primera pregunta, por supuesto, está relacionada con Closeletter, que me parece que es un proyecto increíble. Para los que no conozcáis lo que es la Closeletter, es una newsletter que cada mañana te llega con las noticias del día y muy rápidamente pues puedes estar bien informado, no informado, sino bien informado, que es algo muy importante, sobre qué ha sucedido, ¿no?, en el mundo durante esas horas que estábamos durmiendo. Entonces, mi primera pregunta es cómo surgió la idea, ¿no?, de esta newsletter, pero sobre todo, ¿cómo decides dar el salto, ¿no?, después de esta gran trayectoria profesional, de decir, venga, me voy a poner a emprender y voy a llevar a cabo este proyecto que al fin y al cabo no deja de ser, ¿no?, pues como una startup de, ahora me lanzo, todo el vértigo, venga, para adelante? ¿Cómo fue eso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí, me hace mucha ilusión, gracias Margarita por invitarme, no me esperaba tanta gente, la verdad, pensé que era una cosa como mucho más pequeñita, pero muchas gracias a todos por haber venido. La verdad es que en realidad aquí hay un poco como dos preguntas, ¿no? La primera es cómo surge la idea de Closeletter y la segunda cómo me lanza al emprendimiento. La idea de Closeletter surge un poco por mi propia trayectoria profesional, ¿no? Yo durante casi 20 años de carrera me he dedicado a la información en medios digitales, además, que son medios muy exigentes, que te exigen estar al día de la información. Y cuando... Claro, nosotros, no sé si hay algún periodista más aquí, pero los periodistas tenemos como cierta tendencia a creer que somos el centro del universo, ¿no? Y que todo gira en torno a lo que decimos por las mañanas en la radio, a lo que contamos en los periódicos por la mañana, ¿no? Entonces, cuando salí de los medios de comunicación y me empecé a trabajar en la agencia, pues me pasó una cosa un poco de perogrullo, pero es que me di cuenta, pues eso, que la gente va a su trabajo, viene, cuida de sus perros, de sus hijos, va al gimnasio, ¿no? Hace su vida y no está pendiente de nosotros continuamente, ¿no? Por mi propia experiencia, pues eso, mi trabajo dejó de ser estar informada para informar y hacer otras cosas, atender a mis clientes, preparar propuestas, yo qué sé, hacer cosas que no tenían nada que ver con la información, y yo misma me fui dando cuenta de que las newsletters a las que estaba suscrita en aquel momento me ayudaban un poco a mantenerme al día, ¿no? Porque digamos que en este océano de información, de inputs de información, de bombardeo constante de noticias por tierra, mar y aire, pues es muy difícil, me parece a mí, al final tener una foto fija, un poco fiel a la realidad, ¿no? Me parecía complicado. Y ahí, pues rascando un poco, empecé a investigar y, bueno, pues eso, descubrí que los medios, por ejemplo, en Estados Unidos estaban haciendo una apuesta muy fuerte por las newsletters, ¿no? Una forma un poco como de recuperar la conexión con sus audiencias que habían perdido al haber dejado la información en manos de las redes sociales, ¿no? Digamos que con la aparición de las redes sociales, los medios le dejan a las redes sociales la distribución de los contenidos y entonces ellos pierden un poco ese contacto directo con sus lectores, tratan de recuperarlo a través del correo electrónico, ¿no? Y además descubrí, para mi regocijo, que había algunos modelos de negocio en Estados Unidos de newsletters que eran newsletters en sí mismas, nada más. No eran la newsletter de un medio de comunicación, sino que eran el medio de comunicación en sí mismo. Y la verdad es que la idea me encantó. Ahí es donde puedo hilar con cómo me lancé al emprendimiento, porque la verdad es que fue bastante más irresponsable. O sea, fue bastante más inconsciente de lo que es ahora, ¿no? Cuando a veces me preguntan, ¿y cómo te lanzaste al emprendimiento? Digo, madre mía, pues es que en realidad me tiré sin red, ¿no? A una piscina casi sin agua.
porque cuando empecé a investigar esta cosa de las newsletters, me gustó lo que vi. Yo pensé, a mí es que me encantaría que alguien hiciera esto por mí en España, porque hay algunas estadounidenses, pero ¿no? Que alguien se lea los periódicos por mí, me diga, mira hija, esto es lo que más o menos necesitas para empezar a caminar, pues me parecía una idea bastante útil. Me parecía una idea bastante útil y a la vez bastante tonta, ¿no? Porque dices, hombre, si no lo ha hecho nadie todavía, por algo será. Ahora, 5 años después, los medios de comunicación españoles han hecho una apuesta brutal por las newsletters, todo el mundo tiene estrategias a través del email marketing, pero en aquel momento ya era una pirada, que en el momento en el que todo el mundo apostaba por inteligencias artificiales y algoritmos súper sofisticados, se ponía a hacer una newsletter a mano. Entonces, ahora todo cobra un poco más de sentido, pero en aquel momento no estaba tan claro, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que durante algún tiempo estuve tratando de quitarme la idea de la cabeza, pero siempre me iba a la cama diciendo, es que lo va a hacer alguien, porque es tan fácil de hacer esto, ¿no? O sea, la barrera de entrada en un mercado, en este mercado es tan fácil que no me gustaría que nadie me pisara la idea, ¿no? Entonces empecé a hacerlo de una forma, digamos, menos profesional que ahora, ¿no? Es decir, hacía la newsletter y mantenía mi trabajo. La hacía en mis ratos libres a las 4 de la mañana y luego me iba a trabajar a seguir mi vida. Ese gran rato libre a las 4 de la mañana. Ese gran rato libre a las 4 de la mañana, sí. La verdad es que empecé pues, con un grupo de amigos que me ayudaron mucho a darle un poco de forma, el tono y demás. Y bueno, pues empezó a crecer con el boca a oreja. Y hubo un momento en el que el grupo de amigos ya era tan grande que pensé que estaba a punto de meter la pata y cargarme todo el trabajo que había hecho, ¿no? Porque no estaba dedicada al 100% a eso. Y bueno, yo creo que fue como año y medio después del lanzamiento cuando decidí, pues eso, lanzarme al emprendimiento y utilizar pues mis ahorros de hasta entonces para lanzarme a algo que en realidad era muy sencillo de poner en marcha, porque solamente exigía una herramienta que es más o menos accesible y mi tiempo, ¿no? Dejar mi trabajo que tenía hasta entonces y dedicarme al 100% en esto. Y hasta aquí. Y ahora mismo sois un equipo, ¿no? No solo estás tú detrás, sino que es un equipo... Bueno, en realidad el equipo ha ido creciendo con los productos derivados de Closeletter, digamos, ¿no? El Closeletter de todos los días lo sigo haciendo yo, es un trabajo que sigue siendo artesanal, que está en mis manos. Lo que ocurre es que, bueno, hago otra newsletter los fines de semana con Women Now, que es una marca del grupo Vocento, que bueno, pues que ellos estaban buscando una cosa parecida y yo siempre había querido hacer un boletín de fin de semana que, digamos, que alargara la vida de Closeletter por lo menos al sábado, y tenía bastante claro que solo podía hacerlo si encontraba financiación para eso. Llegó y ahí pude contar con la ayuda de una periodista que me ayuda con el fin de semana, y el equipo lo forma la gente con la que hago el podcast, ¿no? Porque afortunadamente yo tengo yo largo hasta mediodía si queréis, o sea que interrumpidme cuando queráis. Afortunadamente, claro, esto de la newsletter está muy bien, pero cuando yo dejé de trabajar, pues yo necesitaba que esta newsletter que leía tanta gente, que iba tan bien, me diera de comer. Eso ha sido lo más difícil, claro, porque yo no tenía muy claro en qué momento esto iba a darme, ¿no? A convertirse en mi modo de vida. Y de hecho, bueno, pues hablé con gente del sector de la publicidad, porque yo siempre concebí Closeletter como un lugar en el que hubiera patrocinios, no una publicidad muy intrusiva que volviera loco al suscriptor, sino que tuviera patrocinios que me ayudaran a sobrevivir, digamos. Pero que bueno, que fuesen pocos, bien elegidos, también para poder, pues eso, ¿no? que tuvieran un precio un poco más manejable para mí, ¿no? Yo no sabía a partir de cuántos suscriptores, porque yo había centrado mis esfuerzos en crecer, en mejorar el producto todos los días y sobre todo en crecer, ¿no? En tener siempre más suscriptores que el día anterior. La cuestión es que, claro, yo no sabía cuántos suscriptores le iba a parecer bien al mercado, ¿no? Para ponerme anuncios. Y un buen amigo me dijo, mira, pues hasta que no lo saques al mercado, pues no vas a saber lo que opina el mercado, ¿no?
Entonces, yo que siempre he pasado muchos años en la tele y pienso como en temporadas, ¿no? Cierro la temporada en julio, la cierro otra vez en diciembre y hago como balance. Y en diciembre de 2019 dije, fenomenal, yo tengo 20.000 suscriptores, cuando vuelva de las vacaciones de Navidad me voy a poner a vender a tope. Y a tope llegó la pandemia, los confinamientos, el hundimiento del mercado publicitario y el desastre, porque yo creí que, bueno, pues que esto se acababa y que no tenía ningún futuro. Lo que ocurre es que durante la pandemia se dio la paradoja de que Closeletter creció muchísimo en suscriptores, las tasas de apertura se dispararon y bueno, yo no sé, yo decía, pero si el producto funciona, voy a tener que monetizarlo de alguna forma, ¿no? Poco antes del confinamiento se acercó a mí Vocento para hacer la newsletter de fin de semana, con lo cual eso estaba por ahí casi asegurado. Durante la pandemia todo estuvo un poco en el aire, pero la newsletter de fin de semana nació en octubre de 2020 y 2 días antes del encierro tuve una reunión con Spotify porque buscaba un podcast diario. Ellos querían un boletín para un producto que en principio iban a lanzar en septiembre de 2021, que no lanzaron de 2020, aunque no lo lanzaron hasta un año después, que se llama Tu Ruta Diaria, que es un producto que tiene Spotify, que mezcla tu música con algunos podcasts. Ellos buscaban un podcast informativo que no estuviera vinculado con nadie, conocían Closeletter, no sé muy bien cómo, y les presenté una propuesta para hacer el podcast y funcionó. La verdad es que pues también durante el confinamiento estuvo en el aire, yo no sabía muy bien si eso iba a salir adelante o no, pero ellos mantuvieron su palabra y aunque no lanzaron Tu Ruta Diaria, sí que lanzaron AM en octubre de 2020, ¿no? Y ahí es cuando yo volví a trabajar con equipo, ¿no? Hasta entonces había trabajado sola, que para mí es una de las cosas más difíciles del emprendimiento. Una persona como yo, que siempre ha trabajado en redacciones enormes, porque si has trabajado toda la vida como freelance en tu casa a lo mejor es menos duro, pero para mí trabajar sola pues ha sido, digamos, una de las cosas más difíciles. Y ahí sí que ya hicimos equipo, somos 3 personas haciendo el podcast más el productor, que nos ayuda mucho, que está muy encima, y esa es un poco la pequeña familia de Closeletter y AM. Pero realmente la parte original sigue siendo tú. Bueno, sí, lo que pasa es que ahora afortunadamente sí que cuento con ayuda, sí. ¿no? Hemos hablado, has mencionado las redes sociales, el hecho de que las newsletters se han hecho muy famosas hoy en día por el hecho de necesitar estar, ¿no?, informado rápidamente. Y yo al principio he dicho que tu newsletter nos ayuda a estar bien informados, ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo que esta necesidad que tenemos ahora de saber todo rápido tampoco es siempre buena. Sobre todo hablo de las redes sociales, ¿no? De Twitter, de cómo mucha gente joven, ¿no?, de mi generación se informa, que yo misma soy víctima de ello, porque yo veo un titular, veo última noticia tal, y ya no entro más allá, pues ya sea porque no tengo tiempo o porque ya mi cerebro se ha quedado con esto, vale, ¿no? Entonces me gustaría, ¿no?, dada tu trayectoria y también justo lo que haces ahora, ¿cómo ves tú la situación en las redes sociales, ¿no?, donde se intenta con caracteres reducidos, porque tampoco vamos a contar ahí demasiado, porque para algo son redes sociales de rapidez, ese balance entre la inmediatez, pero también informar bien a la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que muchos de los problemas que tenemos hoy en día, desgraciadamente, a nivel de desafección y a nivel de descontento social, más allá de las circunstancias económicas y materiales, también vienen de esta parte de informar mal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú siendo una persona que edita una newsletter que tiene que ser concisa? Hay un fenómeno que los estudiosos y los investigadores llevan años estudiando en las facultades de periodismo, sobre todo, que se llama desinformación o que se llama infoxicación, que tiene que ver con esa sensación que tenemos todos de estar súper bien informados porque sabemos muy bien lo que pasa todo el rato, pero que si rascas un poco, pues no sale nada, ¿no? O lo que sale es muy poco. A mí cuando empecé a investigar sobre newsletters me encontré había un periodista del New York Times que se llamaba Dominic Carr, que era un tío súper famoso en la redacción con una vida de estas de peli, que en la última etapa pues ya pues lo pusieron a hacer comunicación, ¿no?, temas de peli, y él decía que las newsletters eran como un remanso de paz, ¿no?, un lugar como finito y seguro en el que la gente podía informarse sin interferencias, ¿no?
Y a mí muchas veces me dicen que, no sé, como que ataco las redes sociales, ¿no? Yo no ataco las redes sociales para nada, o sea, yo, Dios me libre, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me parece un sitio en el que no, el debate es imposible, ¿no? Es muy difícil, porque se grita mucho, se profundiza poco, los hilos son un disparate, ¿no? Porque pues, si alguien que tiene mucho que decir hace un hilo de 200 tweets, pues es imposible de seguir. Me parece que los discursos o las discusiones a veces son muy desiguales y que las redes sociales dan lugar a mucho titular vacío, como a la agresión irónica, divertida. Eso sí es verdad, ¿no? Yo creo que para hacerlo bien hay que tener mucho talento, pero poco más, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que la situación actual no ayuda a... Nosotros vivimos en un país en el que nunca hemos sido grandes consumidores de medios de comunicación. Esto es así desde que el mundo es mundo. En España no éramos grandes lectores de periódicos, somos uno de los países europeos en los que más se escucha la radio, por ejemplo, ¿no? Somos grandes oyentes de la radio, pero la gente oye la radio para que le dé la razón, ¿no? O sea, nadie escucha la radio del enemigo, voy a decirlo de esta forma tan coloquial, entendedme un poco, ¿no? Muy pocos escuchan la radio del enemigo para ver qué dice, ¿no? O a lo mejor sí para ver de qué forma le están atacando, pero no para tratar de entender su argumento y plantearse el suyo. O sea, yo creo que las redes sociales han contribuido un poco a esta cosa del atrincheramiento en la propia opinión, y no es un lugar de intercambio de opiniones. A mí me parece que no lo es, no lo es. De hecho, creo que fue hace, bueno, no sé, ya con la pandemia yo el tiempo lo llevo muy mal, ya no sé cuándo fue, un año, hace dos, pero me acuerdo que hubo un artículo del País que mostraban a través de inteligencia artificial, ¿no?, las diferentes burbujas de la izquierda y la derecha en Claro. Twitter, y veías como la izquierda solo se relacionaba entre ella. Sí que es verdad que la derecha a veces como que tiene interacciones, pero al fin y al cabo son burbujas Sí. totalmente separadas. Bueno, que se no llama tienen... caja de resonancia, ¿no? En el Sí. fondo tú sigues a los que opinan como tú y entonces te das cuenta, bueno, esto lo han dicho los sociólogos, no yo, ¿no? Pero por eso las posiciones extremas están tan en auge en estos momentos, porque la gente que, no sé, que piensa que hay que romper todos los cristales del barrio de Salamanca, de repente encuentra que hay otros como ellos que piensan que lo mejor es romper los cristales y entonces se hacen fuerte entre ellos, ¿no? Entonces, eso facilita, fomenta el debate. No, lo que a mi juicio facilita es el atrincheramiento en posiciones pues extremas muchas veces, ¿no? Y que realmente no sirven de nada, no les ayudan. De hecho, mira, para mí hay veces que la gente me escribe muchísimo, ¿no? De los suscriptores de Closeletter me escriben mucho todos los días, yo tengo feedback directo y hay mucha gente que me dice, pero ¿y por qué me voy a fiar yo? Pues efectivamente, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a fiar de lo que yo te cuente? Pues en el fondo porque yo lo único que pretendo es hacer un ejercicio honesto, después de un montón de años de oficio y de profesión, de contarte las cosas como... o sea, desprovistas del ruido, que para mí es una cosa fundamental. O sea, los debates parlamentarios en el Congreso son clips pensados para Instagram y para redes sociales, ¿no? Las intervenciones medidas para que esto se viralice. O sea, no hay debates de verdad en profundidad. Es que no los hay. No los hay en el Congreso, que dices, bueno, se supone que es el órgano, ¿no?, legislativo y no sé cuántos. Aquí es donde la gente que nos gobierna debería... No, es que no lo hay. Entonces, si no lo hay ahí, pues no lo hay en los... No lo hay en general, me parece, ¿no? Es muy difícil que la gente se siente una mañana a las 8 a tratar de hablar de cosas, a tratar de ponerse en el lugar del otro, a tratar de entender. Yo creo que eso lo hacemos muy poco. Te quería preguntar justo sobre bueno, y lo he dicho, cualquier pregunta levantad la mano y yo os doy la palabra, pero justo sobre el tema de las redes sociales y el Congreso de los Diputados, porque a mí me parece que o sea, justo lo que acabas de decir, ¿tú crees que es un fenómeno que surge porque en el Congreso de los Diputados los asesores de comunicación se dan cuenta de, oye, mira, tenemos que hacerlo viral, y de ahí
da lugar a que nosotros no estemos teniendo ya esas conversaciones más profundas, no nos estemos poniendo en el lugar del otro, o esto siempre ha sido así y de repente las redes sociales han hecho que lo veamos. Hombre, las teles están aquí hace muchísimos años, y ya hay gente que lleva muchos años haciendo estrategias de comunicación pensadas para salir en la tele, que es lo que llega a las masas, ¿no? Claro, si esas masas están en otro sitio, pues hay que llevarlo a ese otro sitio, ¿no? La cuestión de las redes sociales es que al final, como el poder del emisor se distribuye tantísimo, pues antes digamos que había unos cuantos emisores. Claro, habrá quien diga, bueno, eso democratiza los mensajes. Bueno, pues a lo mejor en teoría sí, yo no sé si los ha democratizado. En el fondo lo que ha hecho es concederle el poder de llegar a las masas a quienes manejan mejor esas herramientas, o a quienes son capaces de movilizar más con sus ideas, ¿no? Entonces, yo creo que son... o sea, no quiero meterme en este jardín porque no es mío, pero la propaganda política, o sea, es que los nazis lo hicieron súper bien ya hace muchísimos años, ¿no? Pero quiero decir que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno más antiguo que el aire, con herramientas nuevas. Y esas herramientas nuevas pues han propiciado tácticas de guerrilla, digamos, ¿no? Pero en realidad el invento, o sea, esa rueda ya está inventada hace mucho tiempo, ¿no? Claro, porque yo a veces me encuentro en debates de decir, no, es que ahora las redes sociales no nos podemos informar bien porque todos los medios de comunicación están centrados en lo que sucede en el Congreso. Y digo, pues es que yo creo que eso no es tan nuevo, simplemente que ahora donde lo estamos viendo es pues en una aplicación concreta, en vez de que cuando tú te sientas lo veas en tu televisión. Bueno, lo que pasa es que antes sí que consumíamos información con un poco más de sosiego y ahora no. Claro. Y también ahora se busca mucho lo que es el infotainment, ¿no? Bueno, y que comer hamburguesas de McDonald's está fenomenal, pero no te puedes comer una hamburguesa de McDonald's todos los días, ¿no? Entonces, también hay que comerse un plato de verduras, ¿no? Entonces, que tú te informas o le echas un vistazo a ver lo que... Claro, yo como periodista no puedo prescindir de las redes sociales porque tengo que saber lo que pasa en el mundo y porque eso no es el mundo, es una parte del mundo, pero bueno, pero hay que saber lo que pasa ahí, pero también hay que saber lo que pasa en otros sitios y mirar y consumir otros medios de comunicación. Claro, ¿qué ocurre? Que yo sé que este ejercicio de la dieta variada no se lo podemos pedir o sea, yo como periodista yo sé que no se lo puedo pedir a todo el mundo, ¿no? A mí sí que me gustaría que hubiese más conciencia en la calle de lo importante que es consumir buena información, porque creo que los medios de comunicación en España no lo han sabido transmitir y la gente en la calle pasa olímpicamente, cuando en realidad estar bien informado es importantísimo para tomar decisiones súper cruciales de tu vida todos los días. Pero yo creo que la culpa es nuestra quiero decir, de los medios de comunicación que viven como una especie de crisis permanente, entre otras cosas, a mi juicio, porque no han sabido mirar a la calle, que es donde tenían que estar, sino que han estado mirando en otros sitios más pegados al poder que a la calle, que es donde les corresponde, ¿no? Entonces, creo que ahí hemos perdido la oportunidad de trasladarle a la gente ese mensaje de lo importante que es. No esta cosa de qué importantes somos los periodistas que contamos cosas, no, sino lo importante que es saber las cosas que pasan, por qué pasan, ¿no? Para tomar decisiones sobre tu vida, ¿no? Y yo creo que unas personas o una entidad que está haciendo esto muy bien, lo que a mí me gusta y tú colaboras con ellos, son los chicos del Orden Mundial, sí. Que es un medio que sí que es verdad que es muy nicho, no nos vamos a mentir, no deja de ser relaciones internacionales, pero al fin y al cabo son un grupo de chavales jóvenes que empezaron hace un par de años y que ahora la verdad que tienen una reputación, una fama y una estabilidad bastante merecida de lo mucho que se lo han currado, que lo que intentan no es traducir un poco lo complicadas que son las relaciones internacionales a través de mapas, a través de artículos muy bien hechos y sobre todo también escritos a través de jóvenes, ¿no? Y tú colaboras... No, es que no lo hemos entendido bien. El Orden Mundial... Sí, perdón, es que estoy enferma y estamos aquí intentando entre no hablar muy alto y que me oigáis. El Orden Mundial es una organización, es
es un medio, ¿no? Ahora se podría decir Bueno, es ya... un medio de comunicación que tiene como ventaja que no está hecho por periodistas, que Claro. eso ya les da un plus de prestigio, ¿no? A mi Sí, juicio. y muchos de ellos son divulgadores. Sí, son estudiantes de relaciones internacionales, graduados ya, otras personas que llevan más experiencia, y se hicieron muy famosos porque empezaron sobre todo con unas infografías que siguen haciendo de mapas, ¿no? Tienen unos mapas que son maravillosos, que muchas veces algunos profesores incluso los utilizan sin poner su logo, ¿no? O sea, imagínate el nivel, ¿no? Y justo contigo hacen un podcast que se llama Geopolítica Pop, ¿no? Que entonces lo que buscáis un poco, ¿no? Es como hacer más atractivo algo que parece que la geopolítica, que suena aquí al G20 y poco más, Sí. para todos los públicos, ¿no? Bueno, ellos la verdad es que son un equipo de divulgadores, expertos en relaciones internacionales, sociólogos, y bueno, y básicamente lo que hacen es un análisis de la política internacional. A mí me gustaba mucho un enfoque que le daban algunos de sus reportajes y les propuse hacer un podcast que acabamos de grabar el último ayer, de la segunda temporada, se llama Geopolítica Pop, es un podcast que está también en Spotify y bueno, nuestra idea es hablar contar que la política internacional está por todas partes, ¿no? Y que se cuela en todos los rincones de tu vida cotidiana, ¿no? Que el tipo de restaurantes que se abren en tu barrio tiene que ver con la geopolítica, que la música que escuchamos tiene que ver con geopolítica. La verdad es que ha sido... bueno, la verdad es que nos metimos en este lío, yo los enredé porque me parecía que tenían ahí una serie de reportajes que podíamos convertir en podcast y yo acababa de... AM estaba rodado y tenía muy buenas relaciones con Spotify, sabía que estaban buscando productos originales y se lo propuse y nos lanzamos a hacer el podcast sin plantearnos si iba a funcionar o no, y la verdad es que fue sorprendente porque funcionó muy bien. De hecho, ya os digo, está en emisión la segunda temporada y ojalá que haya una tercera. Estamos ahí viendo si habrá, que espero que sí. Y ha sido una sorpresa la acogida porque en realidad es una charla con unos tipos que son muy entretenidos, que cuentan muy bien las cosas y que te explican eso, pues por qué esta temporada hemos hablado de por qué de cuál es el poder de las iglesias evangélicas, por ejemplo, que las hemos visto proliferar por los barrios de Madrid y que han tenido una importancia fundamental en las elecciones de Brasil, por ejemplo, ¿no? O de qué manera el rap se convirtió en una herramienta de poder blando de Estados Unidos que llegó a todo el mundo. Bueno, en fin, ¿no? De ese tipo de cosas son las que hablamos en Geopolítica Pop. Y el auge, ¿tú crees, de los podcasts? Yo creo que porque estabas comentando antes, ¿no?, que tú crees que hay parte de culpa, ¿no?, de los medios, de que la gente no esté bien informada, pero que también faltaba como encontrar esa herramienta, ¿no? Porque lo que yo hago no tiene nada que ver con lo tuyo, pero sí que es verdad que lo que yo hago es intentar que los jóvenes participen en política, ¿no? Y lo que te das cuenta es que a veces lo que pasa no es que no se quieran informar en tu caso o que no quieran participar, sino que no saben cómo, ¿no? Y no tienen ese momento de decir, ay, Dios mío, ¿cómo hago esto? No sé cómo hacerlo, pues paso. Y en este caso yo creo que la cosa de estar bien informado a veces pasa por encontrar esa herramienta o ese producto. Pues mira, para nosotros la sorpresa ha sido AM, porque ya os digo que Geopolítica Pop en realidad nació sin ninguna pretensión ¿no? Queríamos hacerlo, a mí me encantaban esos reportajes, quería hacer algo con ellos, los conozco hace un tiempo y me parece una gente que ahora son mucho más jóvenes que yo. A mí me gusta esa mezcla porque creo que suma, ¿no? que a mí me hace mejor. Y me apetecía hacer algo con ellos, yo qué sé, me encapriché del orden mundial y yo quería participar con ellos en algo, ¿no? Y esto del emprendimiento te permite hacer lo que te brota así un poco de vez en cuando. Y fue muy bien, pero realmente la sorpresa de todo esto ha sido AM, porque AM es un producto muy difícil de vender, ¿no? Porque es un boletín informativo que te salta de manera aleatoria cuando estás escuchando tu música en Spotify. O sea, tú tienes 19, más o menos, entre el perfil de AM es mucho más joven, va como entre los 19 hasta los 34, es como el core de los oyentes, ¿no? Entonces tú estás yendo a la universidad, a trabajar, a donde sea, estás oyendo tu música en tu ruta diaria y de repente te salta un boletín informativo de 5 minutos. Pues la gente lo consume hasta el final. Te lo puedes saltar tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Y esa para nosotros ha sido la sorpresa, ¿no? Para mí es una alegría, porque
porque pues lo lógico, bueno, nosotros pensábamos, bueno, pues saltas ahí a ver a cuánta gente conseguimos enganchar de la que escucha tu ruta diaria, ¿no? Y resulta que la gente lo escucha hasta el final, se oye el informativo, ¿no? Luego te salta música, luego salta otro podcast que se llama, no sé el orden en el que salta, pero luego que esta no te la sabes, que es una curiosidad de 5 minutos, o sea, van saltando cosas, pero claro, comerte 5 minutos de informativo contándote que Zelensky ha ido a Jersón, que la inflación ha terminado en no sé cuántos %, y dices, pues esto la gente se lo va a saltar. Pues no, la gente no se la salta, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora estamos como súper concienciados de que nuestro objetivo en AM tiene que ser contar las cosas, que se expliquen, o sea, que se entiendan bien, porque a veces pues corres el riesgo de que en un informativo de 5 minutos vayas ahí a meter un montón de cosas y en el fondo mi objetivo con AM es tratar de seducir a ese público que a priori no te está buscando, pero que resulta que se encuentra con la información y se la queda, ¿no? Para mí ese ha sido el premio de este año, ¿no? Porque además eso es un público muy joven que creemos, eso no lo sabemos, pero que creemos poco familiarizado con la información, porque a primera hora no está oyendo un boletín no está oyendo una cadena de radio por los auriculares cuando va donde sea, sino que está oyendo música en Spotify. Sí, justo lo que te iba a decir, y me ha sorprendido mucho que el perfil sea tan joven. Sí, nosotros lo llamamos el sesgo de plataforma, en realidad es que la plataforma es mucho más joven, ¿no? Sí, pero no sé lo que dices tú, que se lo podría saltar y no estaríamos hablando del éxito. Sí. Creo que por aquí tenemos una pregunta. Sí, no, yo en relación con esto de que la gente escuche ese podcast que insertáis ahí de la gente, me gustaría preguntarte si crees que la gente escucha, o de verdad se retiene por la calidad de la información o por la manera de contar. Y te lo digo un poco porque a mí, de los fenómenos que más me fascina en relación con todo esto, es el tiempo que se dedica al tiempo, para la redundancia, en el telediario, ¿no? Que tiene que ser porque la gente lo ve, es indudable, ¿no? Y es algo que es de lo menos interesante del mundo, porque lo tienes en el teléfono, la parte que te interesa de España, o sea, no interesa nada. Sin embargo, no estoy de acuerdo en absoluto con lo del tiempo. ¿No estás de acuerdo? En absoluto. O sea, a la gente le interesa muchísimo el tiempo, porque la gente vive en sitios donde depende del tiempo. En Madrid no, pero la gente vive en sitios donde depende del tiempo. Yo que soy del norte, la gente lo primero que hace por la mañana, y el sitio en el que mejor, por ejemplo, ¿no? Esto ya os lo digo por mi experiencia en televisión española, que lo del tiempo era una cosa... Son 20 minutos cuando lo tienes en el teléfono, que bueno, pero tampoco... No, porque no es mi asunto, ¿no? Pero que los picos del tiempo... La forma de captar a la gente, más eso, la ciencia por la comunicación ahora, realmente el contenido informativo cuenta bastante poco en la atención, que es mucho más la forma de contarlo, y yo creo que esta sociedad tiene muchísimo de eso, que necesita captar la atención, y casi lo de menos es de verdad la información, ¿no? Bueno, en nuestro caso, la información yo creo que es la que es, ¿no? Es decir, a nadie le puede sorprender, es un poco sota, caballo y rey, las noticias son las que son, las noticias así como cada uno tiene su estilo y le da más importancia a unas cosas que a otras, ¿no? Pero nosotros sí que le prestamos mucha atención a la forma de contarlo, ¿no? Claro, el podcast también es un formato... bueno, los puristas me dirán que no, pero bueno, digamos relativamente nuevo, ¿no? En el que todavía estamos experimentando, que se escucha de una forma distinta a como se escucha la radio, ¿no? La gente escucha el podcast en gran parte con auriculares, por ejemplo, con lo cual la forma de hablar tiene que ser distinta, menos estridente, ¿no? No te tiene que despertar, así. Parece que el tono de la conversación o la fórmula de la conversación atrae mucho a los oyentes de podcast, ¿no? Entonces sí que es verdad que para mí es fundamental el contenido, o sea, no se pueden contar paparruchas, porque mira, ayer tuvimos una reunión del equipo de Geopolítica Pop, ¿no? Y en el fondo hablábamos de, a mí me encanta, ¿no? Cuando se ponen ahí dos a hablar, pero si se ponen dos a hablar y no te cuentan nada interesante, pues escucharás el siguiente lo habrás perdido, ¿no? Entonces, que el contenido es importante, importantísimo, pero es verdad que, digamos, dándolo por hecho, nosotros ahora sí que es verdad que le damos muchas vueltas a la forma de que contamos las cosas, porque es cierto que
que las generaciones más jóvenes consumen la información, consumen en general de una forma distinta a como consumimos los adultos de otra generación, ¿no? Yo tengo 3 hijos enfermos de fútbol que no ven los partidos enteros. No ven un partido de fútbol de 90 minutos entero de forma lineal. Hay un canal que se llama Multichampions en Movistar, que es el carrusel antiguo aquel de la radio, que va de una... Y eso les vuelve locos, porque una cosa lineal... Bueno, ET es una película que es un tostón, porque tarda 10 minutos en arrancar, hay unos señores a oscuras buscando un extraterrestre por una montaña, ¿no? Entonces, yo creo que hay que adecuar las formas de contar para captar la atención de los... ¿no? Si ahora escribiéramos los periódicos en castellano antiguo, pues a ver quién nos lee, ¿no? Entonces esto es un poco, yo creo que sí que hay que adecuar la forma en la que se trasladan los mensajes para captar públicos nuevos. Si no, yo siempre digo que esto del periodismo, los clientes se van a morir y no hemos renovado a la siguiente generación, ¿no? Bueno, gracias Charo y Elsa. Yo quería preguntaros por la newsletter, bueno, a Charo, a ti por la newsletter, que yo reconozco, o sea, yo te sigo desde hace 2 años. Gracias. En la newsletter lo que dices que es un espacio sin interferencias y sin ruido. Te quería preguntar por el día más feliz de la historia de newsletter para ti y luego si tú crees que hay una regla de oro a la hora de emprender con una newsletter. ¿O qué le dirías a alguien que está emprendiendo con una newsletter? La segunda... No, mira, la segunda te la voy a responder porque me parece mucho más fácil que la primera. La segunda es que tenga muchísima paciencia, porque el crecimiento... Mira, el crecimiento yo hice una cosa muy graciosa, que era, vamos a hacer un plan de negocio el día 1, que es que a veces lo abro para que me dé la risa, porque hice un plan de crecimiento así, y yo iba a crecer, iba a tener millones de suscriptores en un año, ¿no? Y sin embargo el crecimiento ha sido lentísimo, una cosa a veces desesperante, pero súper sólido, ¿no? Entonces, ese ha sido, o sea, creo que la paciencia ha sido fundamental en este proyecto, porque Closleta tiene 30.000 suscriptores en 5 años, que pues tampoco es tanto. Bueno, pues los suscriptores, para mí, mira, el día más feliz de Closleta siempre era el que tenía más suscriptores que el día anterior, que era todos los días. Es que, mira, el día más feliz de Closleta ya sé cuál es. Fue el día que me escribió una persona que no conozco, que me dijo que era una mujer de, no sé si tenía 40 y tantos o 50 años, que tenía un trastorno es que me sale de la conducta alimentaria, que es porque he leído una cosa esta mañana, pero un TDAH de estos de concentración, que era incapaz de leer la prensa y que en Closleta había encontrado el lugar exacto en el que podía encontrar información. Ese fue un día muy feliz, por ejemplo. Pero es verdad que la paciencia yo creo que ha sido la clave, porque ese crecimiento lento, ¿no? De hoy 5, es verdad que cuando Closleta no me daba de comer, para mí la única herramienta que tenía para medir si la cosa iba bien o no era el crecimiento. Y yo todos los días tengo más lectores que el día anterior. 1, 2 o 150, pero siempre hay alguno más, ¿no? Pero a veces es 5, hoy tengo 5 lectores más que ayer, eso a veces es muy desesperante, si te vas a multiplicar los días, a veces no terminas de crecer, ¿no? Entonces creo que la paciencia ha sido clave para que las tasas de apertura sean altísimas. La tasa de apertura es el porcentaje de gente que te abre recurrentemente. Entonces, en un sitio como Closleta, que tenga una tasa de apertura tan cercana al 65%, significa que el 65% de esos 30.000 lectores me abren todos los días, de lunes a viernes, para contarles que hay bombardeo sobre Ucrania, ¿sabes? Que no les estoy regalando el desayuno, pues para mí es súper gratificante, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que la paciencia ha sido clave en este asunto. Sí, a mí... Sí, no. Relacionado con este tema del plan de crecimiento, al comienzo de Closleta, cuando tú empezaste a enviársela a los amigos, después de eso, ¿cuál fue tu estrategia para ampliar este círculo de suscriptores? Es decir, ¿cuál crees que es un buen consejo para una persona que está iniciando y que ya trabajó en su contenido y ahora quiere empezar a trabajar en la distribución? Pues mira, en el fondo, un poco de forma inconsciente,
esto es como la poesía, ¿no? Yo siempre digo, pero de verdad el poeta se pone a contar los dodecasílabos y no sé cuántos, se le sale del corazón. Pues mira, yo te digo que ahora, visto hacia atrás, casi sin darme cuenta, para mí una estrategia de crecimiento fundamental fue aliarme con otros pequeñitos como yo. La prescripción, que fue fundamental, bien en redes sociales o bien a través de medios de comunicación. Es verdad que al principio me ayudaron mucho algunos medios de comunicación porque el emprendimiento en el periodismo tampoco es una cosa tan común. Entonces sí que me ayudaron con reseñas o con referencias, eso me ayudó mucho, la verdad. Yo era una especie como de rara avis, ¿no?, dentro de esto, porque no estaba creando un gran medio de comunicación, hacía una cosa pequeñita y sí que me ayudaron. Pero sobre todo buscar aliados pequeñitos como tú, o como yo en ese caso, en el que la prescripción mutua, en el fondo lo único que podíamos regalarnos los unos a los otros era prescribirnos, ¿no? Y eso sí que me ayudó mucho. Digamos que en el boca a oreja, que para mí fue fundamental, digamos los saltitos, los escalones, cuando he dado saltos un poco más escalonados, sí que han tenido que ver eso, pues con otros sitios pequeños como el mío, que me ayudaron me prescribieron, hablaron de mí y me ayudaron a seguir creciendo. Allí tenéis, sí. Muchas gracias, Elsa y Charo, por estar aquí. Te quería preguntar, Charo, al final tu rol es de mucha responsabilidad en cuanto a informar, ¿no? En cuanto informas a alguien, tienes una responsabilidad y eres quien decide qué va a la newsletter y qué no. ¿Qué criterio domina? ¿El transmitir todo lo que sucede de forma que sea lo más referente del espectro amplio de la realidad, por decirlo así, incluido ideología, o quitar a lo mejor cosas que puedan ser más peligrosas para la sociedad, que pudieran, por ejemplo, polarizar? ¿Peligrosas? Por ejemplo, mensajes que puedan ser, ahí está también la faceta humana, ¿no? Y a lo mejor tu visión. Mensajes que puedan a lo mejor ir en contra de algo que sea bueno para la sociedad, que sea más polarizado. Es que no lo sé, la verdad, o sea, no se me ocurre. O sea, para mí el objetivo todas las mañanas es tratar de que la gente sepa de qué es lo que está pasando en el mundo en general, ¿no? Tratando de huir del ruido político. Sí, es verdad que hay veces que digo, voy a meter esto porque si no es que se lo van a tomar a mal, pero trato de contarlo sin Hay una frase del director del Confidencial, de Nacho Cardero, que Nacho siempre dice, nosotros no tenemos editorial porque no te decimos qué es lo que tienes que pensar. Luego están sus columnistas, ¿no? Nosotros no te decimos lo que tienes que pensar. Procuramos darte la información para que tú te formes tu propia opinión. A mí se me parece un consejo valiosísimo. Hace como 30 años que no veo a Nacho Cardero. Pero siempre lo tengo en mente porque pienso, es que esa me parece una filosofía muy acertada, ¿no? Yo trato de contarte, de verdad, de la forma más honesta posible lo que hay y tú te lo piensas, ¿no? O tú decides o tú, ¿no? Y a mí hay una cosa que me hace mucha ilusión, que es que me escriben los del Madrid para acusarme de ser del Barça y los del Barça para acusarme de ser del Madrid. Y cuando me pasa eso digo, bien, pues eso es lo que tiene que ser, ¿no? Eliminar mensajes que... Mira, yo tengo una frase que repito siempre que me viene bien, que a lo mejor tú la has leído más veces, que digo, y en el Congreso ayer se pelearon como siempre. O sea, fulanito le dijo a Menga, es que eso no aporta nada, de verdad. O sea, fulanito le dijo a no sé quién que era un no sé cuántos y no sé cuántos le dijo a no sé quién que era no sé cuánto. Pues fenomenal, pues 20 minutos de telediario si queréis. Pero esto es un lugar en el que, además yo necesito ir un poco más al grano. Entonces, si ha ocurrido algo importante, fenomenal. Si no, paso. De verdad, es que no me interesa. Y este no es el sitio, yo creo. No te he respondido para nada, ¿no? O sea, no sé, yo no me arrogo como la obligación de detener, no. O sea, simplemente me parece que tienes que saber que hay algunas cosas, ¿no? O que pasan algunas cosas, o qué cosas están pasando y por qué pasan. Eso sí que me preocupa explicarlo, ¿no? O sea, o trato de decir, bueno, y esto es por esto. O, ¿por qué te estoy contando esto? Siempre a veces me hago esa pregunta, ¿no? ¿Por qué te estoy contando esto?
un político, por ejemplo, está preparado pensando siempre en ese concepto de tweet para que llegue y tú lo transmites como tal, es verdad que estás informando de base, pero en otro punto de vista lo que eres es un altavoz. Ah, no, yo correa de transmisión de nadie, no. Pero si un político mete su golpe de tweet y tú con tu punto de decir, oye, yo solo informo y es como ha llegado la información, la transmito junto con otras, realmente eres un altavoz. A ver, pero la información nunca es inocente. Vamos a ver. La información nunca es inocente del todo. Es decir, o sea, la propia elección de las noticias. O sea, para mí los asesinatos de violencia machista son una noticia del día. Y lo seguirá siendo. Hay muchos, me escriben muchísimo de no entiendo por qué. Para mí es una noticia de portada. Porque, no sé, me parece que en un país que muere una mujer cada 3 semanas porque la mate un señor, pues me parece una noticia, ¿no? Eso ya es una toma de postura, sí, ¿no? O, por ejemplo, no informo del fútbol, de la liga de fútbol, en general. O sea, si ha habido una tangana... No, perdón. Si, yo qué sé, si el Madrid le ha metido 25-0 al Atleti en el Bernabéu, siempre diré, oye, pues qué bien hoy, tus compañeros del curro, como sean del Madrid, van a estar insoportables, ¿no? Quiero decir que no, o sea, no informo de los deportes, no me puedo abstraer de lo que pasa en el mundo. Entonces, yo qué sé, si el Barça y el Atleti se han caído de la Champions antes de empezar casi la competición, pues te la tengo que contar porque tienes que saberlo, ¿no? ¿Hasta el último clasificado de la Copa del Rey del pasado fin de semana? Pues no. Y además, con el deporte hay que tener mucho cuidado porque tiene esa tendencia a expandirse como el aceite y a ocuparlo todo, ¿no? Entonces, esa selección de la información ya es una toma de postura en algunas cosas, ¿no? Pero sí, claro, procuro no ser el altavoz de nadie, ni de unos ni de otros, eso sí que no. Hola, buenos días. Ahora ya he caído. Me parece muy interesante esta idea que contabas de en AM, el ir buscando maneras de contar que poco a poco atraigan al perfil más joven de la audiencia. Yo doy clase en la Universidad de Alumnos de Periodismo, a los que la radio hace tiempo que no les atrae. Y sin embargo han aparecido los dailies de los periódicos, donde también parece que la novedad es la forma de contar. Sí. Lo que pasa es que en los dailies del país o del mundo se apuesta por un tema más en profundidad, sí. Y AM es como el boletín. Y mi pregunta es, ¿tú crees que poco a poco AM también podría atreverse, porque no deja de ser un boletín que da una especie de marchamo de actualidad, sí. Sabes así los temas, pero no profundiza, no da tiempo a profundizar 5 minutos? ¿Crees que habría posibilidad, o a lo mejor un spin-off de AM, ese otro producto, para que este público empiece también a tener el hábito de escuchar un poquito con más conocido, o sea, al que se le aporten más conocimientos a la hora de entender los temas y de esa manera contribuyamos a eso que dices, que me parece fundamental, que es tener conciencia sobre lo que nos rodea y tomar decisiones con sentido crítico? No sé si queda... La respuesta es, me encantaría. Yo creo que, así off the record, os puedo decir que yo creo que eso va a ser enseguida. Ojalá, pero estamos todavía muy, muy temprano, pero si me guardáis el secreto, yo creo que eso va a ser, pero en algún momento será. O sea, de hecho, si esto se queda aquí, por favor, yo os diría que mi intención inicial fue siempre esa, ¿no? Desarrollar un tema, tener un podcast. Para mí la situación ideal, que nunca es, hubiese sido, cuando yo empecé a pergeñar esto del podcast, yo siempre quise que los lectores de Close Letter desayunaran con el boletín por la mañana y volvieran del trabajo escuchando el podcast, un podcast, ¿no? Sobre un tema, ¿no? Es decir, que el daily fuera vespertino. Esta fue siempre mi intención. Pero bueno, luego la vida es la vida y Spotify quería un daily, pues no les voy a decir que no, ¿no? Entonces, bueno, sí que me gustaría que esto siguiera avanzando y que hubiese un PM, por ejemplo. Pero por favor, guardadme el secreto, porque luego ya Spotify estaba contando por ahí y no hay nada cerrado. No, cuando salga ya lo mandas a Leticia Margarita. Oye, los que vinieron ese día. No, por favor. Los primeros oyentes. Sí, a mí me encantaría, vamos. Geopolítica pop es un poco eso, ¿eh? O sea, perdón. Entra muy bien en este público. Sí. Eso, ¿no? Pero sí que es verdad que son relaciones lo que pasa es que, claro, está muy acotado a un tema...
muy concreto. Entonces, sí que es verdad que tendría que haber otra cosa. Sí, vamos, estoy convencida. Buenos días. Primero un comentario que me gustó eso que comentaste de que cuando dices algo que no está hacia un lado y hacia otro lo mides, ¿no? Me acuerdo que Ortega y Gasset, todos los de izquierda decían que era de izquierda y los de derecha decían que era Pero de es que es lo mejor que le puede pasar a un periodista, a mi Exactamente, juicio. es un buen balance. Y también hay que tener cuidado porque a todos los vendedores le dicen no te metas con las emociones ni hables de fútbol ni nada. Entonces uno de los vendedores decía, pero él es del Real Madrid. Yo le digo, pero igual no hables del Real Madrid. Porque a lo mejor dentro del Real Madrid él es de uno y tú eres de otro. Exacto. Entonces es un buen punto. Esos dos comentarios. Y la pregunta que creo que puede ser un terreno interesante pero peligroso, seguramente a lo mejor ya lo has pensado, que es, yo siento que hay muchas conversaciones que pueden darse sin ningún tipo de sesgo, que es lo contrario que pasa ahora, sino simplemente conversaciones a cierto nivel como para llegar a un verdadero desvelamiento de lo que está diciendo esa noticia, ¿no? Sin que tú no sientas que alguien está vendiendo su parte y la otra, que es como suele hacerse aquí. O sea, de alguna forma tú, cuando te estás diciendo algo, no estás escuchando. Estás pensando qué le vas a decir cuando termine de decir lo que dijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás, no sé, podría ser interesante a lo mejor como una serie de conversaciones cortas donde tú tengas a un personaje con el que hables. Te pongo dos ejemplos. Hay uno muy bueno que hace un periodista chileno, no me voy a acordar el nombre, pero seguramente lo van a conocer, que entrevista al que fue traductor de Ser y Tiempo, que es un filósofo chileno maravilloso. Yo esa conferencia la veo y la veo y la reveo, y cada vez que la veo vuelvo a descubrir cosas, ¿no? Porque en ese caso el entrevistador es hasta tan bueno como el entrevistado. Uh-huh. Y el entrevistado, que es el que tradujo Ser y Tiempo, te dice cosas que aunque tú te hayas leído Ser y Tiempo, nunca las vas a interpretar, porque a eso quiero decir, esa es la esencia, a una interpretación de alguien que sabe de filosofía, que tradujo Ser y Tiempo, y que tú por más que te lo leas no vas a llegar a eso. Entonces quiero decir, ese es un tipo de conocimiento que lo que decían ellos, alefeya, ¿no? O sea, llegar a ese desvelamiento que puede ser interesante, claro, sin una charla, sin una conversación larga, ¿no? Y hay otro, y con esto ya termino, que me da risa porque hay una entrevista que le hace una periodista que, con todo respeto, es especializada en otra cosa, que en tecnología, no voy a decir el nombre, y entrevista a Antonio Escotado. Entonces me da risa porque yo la veo y me llama mucho la atención, ¿no? Entonces uno de los comentarios abajo dice, esto parece una conversación entre Sócrates y Maradona. Sin embargo, ojo, que es muy importante, porque la mejor pregunta que le puedo hacer a Sócrates es una pregunta tonta. Entonces, cuando le pregunta a ella, ¿y qué es para ti el ser? Pues, déjame parar esto, pero tengo que escuchar, o sea, ¿no? O sea, vamos a ver cómo dice eso. Entonces, me refiero a quizás la posibilidad de tener algún tipo, habría que revisar cómo para que no fuera tan largo, no sé, de conversaciones de este tipo que extrañamos ahora, porque siempre cada quien está defendiendo lo suyo, ¿no? Uh-huh. Ese es el... Pues me apunto la idea, porque yo me meto en todos los líos que puedo, o sea que muchas gracias. Tenemos tiempo por una pregunta más, si alguien se quiere atrever. Vale. Sí, no. Ah, vale. Ah, vale, sí, sí. Hay tiempo. No, si no yo sigo, pero por daros la palabra a vosotros. No, yo quería preguntaros si realmente creéis que es posible que la tremenda superficialidad, y yo no lo digo ya ni con tono crítico, pero como observador, vamos a decir, que hay en la sociedad, en todo, porque queremos estar a todo y por tanto es muy de impulso, muy de titular, de eslogan, en el fondo de conexión emocional, ¿no? Porque hay un exceso de información, hay una sobreabundancia, ¿no? Y probablemente siempre ha sido escasa hasta hace muy poco, ¿no? Si creéis que hay manera de que esto vaya a cambiar, sabiendo que al final hay muchos colectivos que al final venden y viven de esto, como el político, yo diría que el periodístico en enorme medida pues tiene que vender y tiene que encontrarse la manera, y es verdad que estas formas que tú tienes, vuestro newsletter por ejemplo, pues está destinado a personas pues relativamente cultivadas, vamos a decir, pero siempre habrá una masa que yo creo que tiende a ser crecientemente superficial, que a lo mejor el mundo va a tener una sabiduría de suma de superficialidades, ¿eh? Como están diciendo algún Nobel, que la mayor sabiduría es la suma de tonterías, ¿no? Y que yo un poco creo que el mundo va por ahí, ¿no? Pero claro, eso funciona a base de esta especie de cacofonía, de griterío social, administrado por influencers, periodistas, políticos, y no sé, es una reflexión que yo creo que no va a ser difícil salir de esto, ¿no? Yo soy muy pesimista, porque en el fondo creo que esto es una cuestión de educación, ¿no? Y la educación, pues es una cosa que aquí
no nos importa mucho, ¿no? Somos una sociedad, yo hablo de nuestro país porque es el que conozco, vivo aquí y me crié aquí y conozco creo que un poco a los españoles. Es que somos una sociedad muy facilona para la superficialidad, ¿no? Porque nos gusta aparentar, porque nos compramos unos zapatos antes que un libro, porque las entradas de la ópera nos parecen caras pero las del fútbol no, porque el periódico más leído del país es el Marca, o sea, quiero decir, porque tenemos, bueno, y porque vivimos en la calle, no sé, yo no sé si podría vivir en otro sitio o no, pero que somos una sociedad divertida, resiliente, que sale a la calle, que vive en la calle, la envidia de Europa probablemente no, pero muy poco proclives a ser una sociedad cultivada, ¿no? Y eso pues es una gotita que va calando y que hacia abajo pues no brota, me parece, ¿no? Entonces yo de verdad siempre digo lo mismo, ¿no? Creo que cuando hasta aquí desaparezcan, pues los de por debajo, yo no sé. Yo fui a una facultad de periodismo a dar una charla una vez a los estudiantes que me dijeron que se informaban por Instagram, los estudiantes de periodismo, que yo les dije, pues cuando Instagram os pague las nóminas me llamáis, porque eso no va a pasar, ¿no? Entonces yo soy muy pesimista al respecto, sí. ¿Y no crees que justo con lo que estás haciendo tú, con la newsletter, con el podcast de 5 minutos... Yo soy una gota en un océano... Pero poco a poco no... Me sorprende... Vamos, o sea, yo hago... No, o sea, yo sé, estoy aquí desayunando con vosotros, feliz, pero yo sé perfectamente cuál es mi sitio. Yo tengo una comunidad pequeñita y cualquier influencer que anuncie zapatillas en Instagram tiene muchos más seguidores que yo. O sea, quiero decir que yo hago lo que puedo, pues porque me gusta lo que hago y para ganarme la vida de una forma honrada y con algo, y con lo que me gusta hacer y lo que sé hacer, pues no sé hacer otra cosa, también te digo. Pero no me voy a rogar ningún tipo de... No, pues lo de paralizarlo, no, tampoco. Pues esto tampoco, no, yo sé cuál es mi sitio y hombre, yo hago lo que puedo, pero yo hablo para un grupo pequeñito que casi caben aquí, ¿no? O sea, que no... O sea, que realmente nos queda mucho recorrido, ¿no? Si queremos... Pero es que yo no veo mucha voluntad de verdad que no veo... Mira, los medios de comunicación en España, los pobrecitos que han hecho lo que han podido, se han visto arrasados por 2 crisis que los han dejado en la nada y no están pensando en el futuro. Yo creo que están pensando, lo digo con total respeto, están pensando en sus cuentas de resultados más inmediatas porque no pueden pensar en un plan a 5 años, ni a 10 años, imagínate a 20 años. Entonces, tú dices, es que eso es pan para hoy, hambre para mañana, fenomenal, pero están tratando de sobrevivir en realidad. Y si no lo hacen ellos, que son los grandes los que lo tienen que hacer, pues no sé quién lo va a hacer, ¿no? No sé quién va a enarbolar esa bandera de hay que hacer una apuesta decidida por mejorar la calidad de los medios de comunicación, por trasladar la importancia de la información a los pequeños, ¿no? O sea, la BBC tiene un informativo diario dedicado a los niños, que todos los días ven su News Around, que son las noticias del día para los niños que se han acostumbrado a consumir información. Los niños españoles, vamos, o sea, y ponte tú a hacer una cosa de esas, porque van a adoctrinar a los niños, o sea, es que es un proyecto muy complicado y yo creo que la clave está ahí, es que se nos mueren los clientes, yo lo digo siempre. O sea, vivimos trabajamos en un sector en el que se está viendo, ¿no?, que los clientes no se renuevan y cualquier industria estaría haciendo cosas para captar nuevos clientes y eso no está pasando. Bueno, yo quería acabar un poco más positiva, pero sí, también se puede acabar objetiva, que no pasa nada.
Y yo creo que sí que es verdad que es un trabajo maratoniano y que bueno, que es una gotita, ¿no? que cala en un océano muy profundo, pero oye, que poco a poco yo creo que con iniciativas pequeñas yo creo que lo importante es ir inspirando y que haya más referentes, ¿no? Y yo creo que tú eres referente para muchos, oye, pues para 30.000 personas son 30.000. Yo para mí la buena noticia de esto, que no nos ha dado tiempo a hablar de esto, ya os he dicho que yo hablo muchísimo, pero así como un mensaje súper corto, es que afortunadamente, que yo creo que es el mensaje positivo, la tecnología, las herramientas, las plataformas, las nuevas formas de comunicar han abierto un mundo para los creadores de contenido o los periodistas como yo, que antes no existía, eso es verdad. Es decir, ya no somos, ya no estamos condenados, entre comillas, a formar parte de un gran medio de comunicación. No, es verdad que hay iniciativas que pueden salir adelante con mucho esfuerzo, pocos recursos, un poquito de ilusión y que son capaces de... Para mí ese es el mensaje positivo de la profesión a la que me dedico en este momento, ¿no? Que hay formas de trasladar tus mensajes que llegan y que, bueno, y que nos permiten a muchos dedicarnos a una cosa como esta. Un comentario que dicen que hablas mucho, pero wow, cómo hablas. Sí, pero muchísimo. Un placer escucharte. Muchas gracias. Yo seguiría aquí mucho más. Muchas gracias. Ha pasado una hora volando, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. No habréis tuiteado nada que luego me brean, ¿eh? No, yo no les he visto muy atentos. Luego me brean. Ay.